Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa del emprendimiento en los medios de comunicación. En primer lugar, presentar a los componentes de la misma. A mi izquierda, Juan Romero, presentador del programa de Televisión Española Emprende. Quique Rodríguez, jefe de redacción de Emprendedores y Empleo de Expansión, periódico Expansión. Y Paco Bas, presentador del programa Emprendedores Innovadores y presidente de Avante A21. A modo de introducción, porque vamos a procurar ser breves, ya que la tarde avanza y es muy denso todos los temas que ya han ido desarrollando anteriormente, procuraremos hacerlo lo más ágil, lo más dinámico y, al ser posible, lo más entretenido también, ¿no?, que podamos, ¿no? A modo de introducción decía, si por ejemplo tecleáramos la palabra emprendedores en Google, nos encontraríamos con que los resultados superarían los 20 millones. Eso significa, en primer lugar, que desde hace años los medios de comunicación al tema del emprendimiento estamos dedicando mucho espacio, mucho tiempo, mucho esfuerzo, precisamente por lo que significa y por la realidad que eso supone. Es una realidad social, empresarial, económica, etc. Y en segundo lugar, porque en una situación económica como la que estamos atravesando, tan difícil ya durante muchos años, no solamente en Europa y de modo especial en España, el tema del emprendimiento se está convirtiendo y está cogiendo auge cada vez más, y en este sector de los medios de comunicación de un modo significativo, como autoempleo. No olvidemos que en España estamos hablando de que casi 20.000 profesionales están en desempleo, profesionales de los medios de comunicación, periodistas me refiero, ¿eh? Con lo cual, el tema del emprendimiento, que duda cabe, que es una vía eficacísima y prácticamente única en muchos casos para poder seguir trabajando. En segundo lugar, también hay otro fenómeno añadido a este, que es toda la revolución de Internet que cada día está tomando una dimensión mucho mayor. Los blogs, las webs, tantísimas cosas, ¿no? Que es otro modo también de ir generando empleo y autoempleo, propiamente dicho, y colaborando al sostenimiento de las empresas, ¿no? En tercer lugar, también como consecuencia, entre otras cosas, de la grave crisis económica que tanto nos afecta ya durante tantos años, ¿verdad? Bueno, resulta que pues estamos viendo que las grandes empresas no crean empleo. Sería difícil, no es el momento, pero no crean empleo, no se crea empleo, al contrario, se destruye. Se destruye. Lo cual significa que el fenómeno, quiere decir, el fenómeno, es un nuevo fenómeno, que la creación de puestos de trabajo va fundamentalmente por la vía, repito, del autoempleo. Y en este sector nuestro, de un modo especial. Como cosa, digamos, ilustrativa, en el grupo dirigentes, pues nosotros estamos desarrollando un proyecto muy ambicioso, para difundir precisamente todas estas ideas, que significa acompañar a los emprendedores en todo el proceso, desde que tiene la idea hasta el lanzamiento, al desarrollo del plan de negocio, y trataremos de conseguirles incluso hasta la financiación con financiación privada, ya que la pública va por otro camino muy diferente, que aquí ya se ha hablado. Ese es el ambicioso proyecto que estamos desarrollando como una de las vías a este asunto. Bueno, y sin más, yo creo que ya vamos a dar entrada a los ponentes de la mesa. Yo tenía varias preguntas, si queréis voy enunciando una a una para hacerlo más ágil y más dinámico. La primera sería, pues, en vuestra opinión, ¿cuál debe ser el papel de los medios de comunicación en todo este fenómeno del emprendimiento? Pues como queráis, ¿no? Si quedamos por aquí, por la derecha, o empezamos por el medio, perfecto, como prefiráis. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Juanma Romero. Estoy viendo que hacéis fotos. Me gustaría que luego me las enviaseis para que mis hijos vean que está con gente importante, porque dicen, no se lo creen, sino ya sé que vean que está con gente importante. Luego, si alguno me va a enviar las fotos, le doy mi email. ¿Qué tienen que hacer los medios de comunicación con los emprendedores o qué pueden hacer? Ayudarles, pero para que te ayuden te tienes que ayudar.
No vale decir quiero salir en tal o cual programa de televisión y, sobre todo, no vale decirlo si no lo vas a rentabilizar. Yo doy charlas para lograr presencia en los medios y una de esas charlas se titula Yo no quiero salir en el New York Times. Yo quiero el PDF del New York Times para poder demostrar que he estado en el New York Times. Mi función como medio de comunicación es sacar vuestras historias si son interesantes. Y vuestra función es conseguir que a mí me interesen. Y una vez que me han interesado, ¿qué hacemos con esa historia? ¿Qué hacemos con el PDF del New York Times? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Nadie? En nuestra web. Tiene que ir todo a la web. Entonces, estamos retroalimentándonos. Los medios de comunicación nos hacen un favor porque nos están sacando y nosotros nos hacemos otro favor más grande porque a nuestros clientes les estamos demostrando lo importantes que somos. No significa que tengamos que salir todos los días en todos los medios. A lo mejor nos vale con salir en 4 medios pequeñitos, no importa. Y además ahí hay otra ventaja añadida. Si resulta que vosotros salís en un medio pequeñito, ¿quién sabe si vuestro producto no está escuchando lo que vendéis, Emilio Bottini lo compra? Por ejemplo. Es decir, tenéis que luchar siempre por haceros visibles. No se puede llegar y decir, no, a mí no me van a sacar. ¿Lo has probado? A mí me llegan decenas de correos electrónicos todos los días a mi email de televisión, porque dirijo y presento un programa de emprendedores en Canal 24 Horas. Bueno, pues está claro que es muy difícil que yo llame a alguien para que venga a mi programa si antes no he tenido noticias de él, ya sea a través de Expansión, ya sea a través del grupo Dirigentes o de cualquier otra plataforma. Es decir, tenéis que luchar los emprendedores, tenemos que luchar para hacernos visibles. Si no, no nos vale de nada los medios de comunicación. Y luego saber contar historias o contar historias interesantes. Mirad, y con esto acabo, que tengo más compañeros que quieren hablar. Tengo 6 hijos. Yo no sé si son emprendedores o no. La pequeña tiene 12 años. Se va a una tienda que hay enfrente de coreanos, que es como las tiendas de los chinos, y compra auriculares por 9,90. Y va al colegio y los vende por 25 euros. Y además le pone un 30 y lo tacha para decir, mira, te he descontado 5 euros. Yo no sé si es un emprendedor o no. Otro de mis hijos, que ahora tiene 16, cuando tenía 12 años, compraba camisetas de fútbol en Rumanía. Este era más listo aún. Las compraba, se las traían, se las vendía a sus amigos y encima pagaba con mi tarjeta. Eso es un emprendedor. Eso, evidentemente, hay sitios donde no lo puedo contar porque, claro, si se enteran las compañeras de mi hija lo que hace, pues no puede haber dificultades entre ellas. Pero lo que quiero deciros sobre todo es que tenéis que haceros visibles. Tenéis que pelearos por salir en los medios, porque vuestra historia es tan importante y tan interesante como la de cualquiera, pero tenéis que contarla. Muchas gracias. Estupendo, muy bien. Paco, te damos la palabra. Bueno, yo también os voy a pedir las fotos y le voy a enviar un email a él, a ver si me saca en su programa. Yo creo que en Avantia 21 nosotros trabajamos en hacer contenidos digitales de apoyo a los emprendedores. Hemos hecho programas de televisión, hemos hecho videojuegos, hemos hecho vídeos corporativos, aplicaciones informáticas y todo el tema del gaming. Yo creo que es importante poner en términos digitales, no solamente contar la historia y acercarse a los medios de comunicación, sino llegar al mundo entero. Y obviamente la forma de hacerlo es a través de una plataforma como las plataformas digitales. Los medios de comunicación, y respondiendo a la pregunta de qué rol entiendo yo que tienen que jugar con el tema de los emprendedores, es básicamente prestigiar, ya ha salido este tema antes, lo que es los valores básicos de cualquier emprendedor y la figura de los emprendedores, / empresarios / autónomos. Y aquí abro paréntesis, los próximos 3 millones de trabajos que se creen en este país, que ojalá se creen, 2.999.999 serán para autónomos. Esto nadie lo dice y yo creo que habría que los medios de comunicación empezar a decirlo. Ser autónomo no es malo, yo soy autónomo y me moriré autónomo, me enorgullece ser autónomo y espero seguir viviendo así como autónomo durante muchísimos años. Yo creo que hay que prestigiar la figura de los autónomos, de los empresarios y los emprendedores. En definitiva, un emprendedor no es más que un potencial empresario y además plantear que la cultura del riesgo, que en este país está muy denostada, pues hay que ponerla en valor y ahí los medios de comunicación tienen un rol fundamental. ¿Cómo? Explicando a gente que se levanta, monta una empresa, la pierde, se hunde, se cae
se vuelve a levantar, monta otra empresa, la pierde, se hunde, se cae, se vuelve a levantar, monta otra empresa, la pierde, se hunde y se cae. Eso significa que en Estados Unidos ustedes envían su currículum y si tienen ese currículum de haber montado 3 empresas y haber fracasado, les dan un puesto de trabajo. En España les miran con cara rara y ni les contestan. Eso, que es poner en valor la cultura del riesgo, del fracaso y del riesgo como una forma natural de vivir, con riesgos, fracasos y éxitos, asumiendo la responsabilidad de tomar decisiones todos los días, es algo que es nuevo en nuestra generación de forma cultural y tenemos que cambiar esa forma de entender la vida, entre otras cosas a través de los medios de comunicación. Efectivamente, como bien decía Juanma, la gente tiene que querer contar su historia porque necesitamos protagonistas de las historias del día a día de cada uno, pero también necesitamos medios de comunicación sensibles y con interés para poder contar esas historias, que no siempre es fácil, ¿no? Y con esto ya termino. Lo último es decir eso, un refrán que me encanta ruso que dice algo así como caerse es una posibilidad, pero levantarse es una obligación. Si esto lo entendiésemos todos los españoles día a día, yo creo que nos iría de otra manera. Y los medios de comunicación tienen que ser capaces de dar voz a la gente que piense, digamos, con esta filosofía. Estupendo, Quique. ¿Tu opinión sobre el papel de los medios de comunicación en el emprendimiento? Intento ser breve porque bueno, ya han comentado ideas. Coincido prácticamente con lo que ha dicho Juanma. Nos estamos encontrando en Emprendedores y Empleo, que es una sección dedicada a estos temas en el diario Expansión y un suplemento también con el diario El Mundo. Desde hace más o menos 15 meses se decidió apostar, poner mucho foco en los temas de emprendedores, de creación de empresas, de autoempleo, precisamente por lo que comentaba Paco también, ¿no? Porque una función de los medios también debe ser útil a la sociedad, informar sobre la realidad, no sobre aquello que siempre hemos informado o de lo que nos gustaría informar. Y la realidad ahora mismo es que no hay grandes proveedores de empleo en España, ¿no? Entonces, una publicación especializada en dar pistas, en ser útil, en aportar información práctica, que siempre ha sido nuestro enfoque, sobre gestionar tu carrera profesional, buscar un empleo, mejorar tu empleo, o crear una empresa, es decir, nos parecía que ahora mismo lo más útil y debíamos volcarnos mucho más en dar pistas e intentar ser útil y dar información práctica al público sobre cómo orientarse al autoempleo, a la creación de startups, de pequeñas empresas o de gestionar la tuya en fases iniciales, ¿no? Y por eso desde hace 15 meses se decidió hacer una apuesta, poner mucho más foco en estos temas, dedicarle más espacio hasta el punto de cambiar la marca, que después de 12 años siempre es delicado y nunca sabes si va a ser un acierto o un error, ¿no? Entonces, me estoy encontrando lo que dice Paco, muchos emprendedores jóvenes, con ganas, jóvenes de mediana edad o mayores, ¿no? Da igual, pero con ganas, echados para adelante, transparente, que quieren contar las historias de sus empresas, que comparten su modelo de negocio, que lo explican, que no tienen ningún reparo a dar pistas a una posible competencia, etcétera. Yo creo que es un acierto, ¿no? Y que es efectivamente una de las maneras que podemos ser más útiles los medios de comunicación a los emprendedores. Coincido con Paco plenamente, era una de las cosas que yo quería señalar también. Creo que la responsabilidad social, aunque suene muy tópico, pero creo firmemente en ello, la responsabilidad social que tienen los medios en esa imagen pública, en esa reputación social del empresario, que nunca ha sido la mejor en España muchas veces, al menos en determinados ámbitos. Y yo creo que ahí tenemos una responsabilidad y podemos servir humildemente de ayuda a los emprendedores a mejorar, a prestigiar, como decía, y mejorar esa valoración social de los emprendedores, porque coincido en que en España durante unos años al menos todo parece indicar que esa va a ser el único casi camino para los jóvenes, los nuevos graduados, o buscar una proyección internacional en firmas multinacionales o internacionalizadas, o en emprender un camino por su cuenta que nunca es fácil, ¿no? Entonces yo creo que ahí la sociedad debe conocer mucho mejor los valores y los aspectos positivos de la creación de empresas, que al final es creación de riqueza, creación de empleo y contribución al desarrollo de una sociedad, ¿no? Y pienso que en España no siempre se ha entendido así. Parece que
la palabra emprendedor tiene unas connotaciones muy positivas ahora y, en cambio, tradicionalmente la palabra empresario las ha tenido muchas veces negativas, ¿no? Cuando se supone que uno de los objetivos de todo emprendedor es terminar siendo un buen empresario, ¿no? Porque eso es la consolidación y la supervivencia en el tiempo de su empresa, ¿no? Y no me extiendo más. Estupendo, muy bien. Bueno, yo creo que ha quedado patente que los medios de comunicación son necesarios en el emprendimiento, como tantas cosas de la vida, porque sin ellos difícilmente se podría difundir y dar a conocer ese emprendimiento, ¿no? Entonces, en segundo lugar, si os parece, podríamos hacer un poquito también de autocrítica, que todos tenemos mucho que aprender, ¿no? Y luego, si hay preguntas al final, pues, por supuesto, pues encantados, ¿no? Y la pregunta sería esta, ¿no? ¿Es realmente útil la información que publicamos y el tratamiento que damos a las noticias sobre el emprendimiento en los medios? Depende de la intención que tengamos y del tipo de información. Nosotros pretendemos que sea útil. ¿Para qué quiero sacar yo en un programa de televisión o quiero sacar en Expansión un emprendedor que no tenga una buena historia que contar? Una buena historia que contar que además sirve de ejemplo para otros. Que si vamos a emprender y no sabemos qué hacer, lo primero que deberíamos quizá intentar es emprender en algo que conozcamos y, si no, fijarnos en alguien que haya tenido éxito, mucho éxito, y a partir de ahí intentar imitarle hasta que llegue un momento en, quién sabe, quizá nos imite a nosotros. Pero la información debemos intentar siempre dar información interesante. Lo que ocurre es que en ocasiones hay que mezclar la información interesante con otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, en televisión puedes dar una información interesante, pero no puede durar un señor o una señora hablando, no puede estar 7 minutos, porque eso, por muy interesante que sea, la gente se te va a otro sitio, con lo cual tenemos que canalizarlo, tenemos que saber qué estamos dando, quizás darlo en pequeñas píldoras. A lo mejor la información interesante no es dar esos 7 minutos seguidos, sino dar esos 7 minutos en 7 días diferentes, y estamos ayudando. Porque si se nos van del programa, tampoco ayudamos. Yo si me permitís, creo que los españoles tenemos la sensación de que nos vendemos muy mal, en general. De hecho, tenemos una percepción de nosotros mismos bastante, en general, nos autofustigamos ese deporte nacional todos los lunes por la mañana, después del partido del domingo, quiero decir. Y realmente la imagen que tenemos internacional para la gente de fuera es bastante mejor de la que nosotros pensamos sobre nosotros mismos, ¿no? Y esto se nota a la hora de montar una empresa. La gente piensa que ir a vender mi libro, como vengo aquí a vender mi libro, es algo que no queda bien, que es un poco, da un pudor. Hay un pudor social para venderse, y en general, al menos en mi modesta experiencia, cuando hago entrevistas a gente donde efectivamente le doy 2-3 minutos de oro para poder venderse, en general les cuesta mucho, nos cuesta bastante. Somos poco, en ese sentido, marketingianos, ¿no? Tenemos un poco un pudor que tiene que ver con la forma de ser social y cultural. Luego no tenemos ningún problema hacer networking de cañas en los bares hasta altas horas de la noche, pero delante de una cámara tenemos, igual que en cualquier sitio como este, si ahora preguntamos por palabras, probablemente nadie quiere hacer ninguna pregunta porque nos da pudor expresarnos en público, ¿no? Siempre hemos tenido problemas de ese tipo. Yo creo que esto se traslada también cuando tienes delante en un medio de comunicación a alguien y le dices, dime en 2 minutos cuál es la historia que me tienes que contar, pero destacando los aspectos que van a llamar la atención. Lo digo como autocrítica. Decías que yo creo que como autocrítica que tenemos mucho recorrido como sociedad de mejorar en este sentido. Tenemos que tener los espacios, obviamente, en los medios para que podamos entrenarnos, pero creo que hay una cierta pudor en ese sentido que hay que superar, aunque yo creo que las nuevas generaciones son en ese sentido muy distintas, porque tienen medios sociales, a través de las redes sociales, del móvil, etcétera, donde están todo el día expresándose de una forma mucho más natural. Muy bien. ¿Quique? Bueno, por mi experiencia, yo creo que en los temas en muchas piezas periodísticas, ¿no? Pero yo creo que especialmente en temas de emprendimiento, la pauta, el guión central debe ser el emprendedor. Ellos han comentado también sobre eso. Las historias de los emprendedores, ¿no? Al final yo creo que tienen tirón. Cuando hay buenas historias personales, buenas historias de superación, buenas historias de ideas de negocio, cada una en su tamaño, aunque sean humildes, como decir, no todos tienen que ser el emprendedor que llega a ser empresario top o gran empresa internacional, pero yo creo que tiene engancho, y que en cómo enfocarnos los medios en el tema de emprendedores, que es un poco la pregunta, yo creo que aquí
tiene que ser siempre la pauta y debemos ir de la mano de las propias historias de los emprendedores. O sea, los emprendedores tienen que ser los protagonistas, creo yo, y el eje central de los mensajes. No construir mensajes desde los medios, sino ser más escaparate, altavoz y micrófono para los propios emprendedores, ¿no? Que necesitan también mucho realismo. Se está empezando a especular con si se está creando una burbuja de startups que estallará o no, si hay una serie de intereses creados en todos estos mensajes de intentar animar, ayudar, facilitar el emprendimiento y el autoempleo, ¿no? No lo sé, es quizá como todo este tipo de fenómenos a veces se ponen de moda y pueden tener un cierto componente de moda, pero yo creo que no, como decíamos antes, debemos ser realistas y darnos cuenta que durante unos años yo creo que por ahí va a ir el futuro de los jóvenes, de los nuevos graduados que salen de las facultades y de muchos profesionales con cierta trayectoria que se quedan descolgados de sus organizaciones grandes, etcétera. Yo creo que la situación no va, modas allá o no, no va a quedar otra que entrar por ese camino, ¿no? Bien, y yo, como se nos acaba el tiempo, que nos han dicho que seamos breves, a mí sí me gustaría, no sé si es posible o no, que los asistentes pudieran hacer alguna pregunta, ¿no? ¿Es posible? Sí, vale. Pues digo, en definitiva, nos falta esa parte que es, sin lugar a dudas, la principal, ¿no? Y es, ¿qué echáis de menos vosotros que no se haga en los medios de comunicación? ¿Qué información os gustaría encontrar y que no encontráis, por ejemplo, ¿no? Hola, yo echo de menos historias de fracaso. ¿Perdón? Historias de fracaso, de negocios que fracasan, de gente que intenta autoemplearse y fracasa. Eso no lo he visto en los medios de comunicación. He visto historias de éxito, pero historias de fracaso hay muy pocas. Y hablabais antes de que aquí no se entiende la cultura del emprendimiento y en Estados Unidos sí, pero es que los medios de comunicación no nos cuentan por qué la gente fracasa. Son el ola de los negocios, como llaman a la autoridad económica hace unos años. Interesante, interesante. Sí, ¿alguno quiere contestar? Sí, ¿tú sabes cuál fue la primera experiencia de Amancio Ortega, el dueño de Zara? Quebró. La primera tienda la tuvo que cerrar. En España habrían dicho menudo inútil. Claro, que el que lo hubiese dicho a lo mejor ahora se comía las palabras. ¿Tú eres emprendedora? Pues lo primero que deberías haber aprovechado, si me permitís, es la oportunidad, ya que has hablado delante de gente, no solo decir tu nombre, sino decir tu empresa y a qué te dedicas. Por ejemplo, me llamo Juanma Romero, soy periodista y hago tal. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay algún otro emprendedor por aquí que le interesa tu negocio. Hay que venderse siempre. Bueno, yo soy diseñadora de periódicos y revistas. Como no tengo trabajo, estoy diseñando webs. Y he montado una tienda online de parafarmacia. Bueno, enhorabuena, fenomenal. La farmacia de Sara.com. Muy bien, fenomenal, así. A ver, siguiente. Porque, perdona, ¿quién sabe si Victorio, que tiene un grupo editorial, a lo mejor le puede interesar en un momento dado? Dice, pues, o no, no lo sé, pero si tú pierdes esa oportunidad, no la vas a tener nunca. No, y lo seguirás siendo. Y lo sigues siendo. Si no, no hubieras emprendido ese nuevo negocio, seguro. Muy bien, siguiente. Aquí hay una persona. Aquí también. A ver, sí, por favor, allí y ahora y después aquí, sí. Buenas tardes. Sí. Siguiendo la intención, soy Luis Sagredo, soy Project and Construction Manager. Acá hace poco tiempo que me he quedado en paro y bueno, pues estoy intentando ser emprendedor o, como bien han dicho, pues ser profesional liberal en el sector, ¿no? Que es un sector que está muy denostado y bueno, pues en quiebra absoluta, ¿no? Pero bueno, dentro de esto, pues con bastante optimismo salí adelante y bueno, pues encontrar oportunidades donde pueda haberlas, ¿no? Mi pregunta era que ahora está muy en, pues, el torero José Talavante ha hecho un vídeo promocional suyo y ha sido muy, pues ha habido opiniones contrastadas, ¿no? Un poco en ese sentido que un profesional, como son los toreros, que tienen su promoción pues a través de las televisiones o las corridas, o bueno, pues tienen los carteles que ya son promocionales, ¿no? Pero él ha querido hacer un cartel, o sea, un anuncio suyo como seña de identidad distinguida del resto, ¿no? Era un poco pues preguntarles
qué opinión tenían, si es aceptable o, bueno, pues, o es criticable. Era un poco... Paco, por ejemplo, tú que era lo tuyo, ¿no? Bueno, Tú harías. a ver, vamos a ver. Yo creo que el tema de Internet, bueno, Internet es que no existe ya. Es decir, no hay, el mundo offline ha muerto. Supongo que eso ya lo saben todos ustedes. Solo existe uno, que es el mundo online. La publicidad cada vez más rápidamente está pasando del offline a online y prácticamente cualquier estrategia de comunicación, toreros, políticos, cualquier profesión que quiera uno pensar, si no está basada en el mundo online, está literalmente muerta desde nacimiento, con lo cual eso que has visto en esta profesión lo estarás viendo en cualquier otra profesión que te fijes, y la que no lo está haciendo tardará un minuto en hacerlo y si no simplemente desaparecerá, porque realmente, por ejemplo, ya las nuevas generaciones ya no consumen, por ejemplo, la televisión como la he entendido yo, que empecé con la 1 y la 2. Mis hijos obviamente jamás verán la televisión. Sí, exacto. Mis hijos jamás verán la televisión como yo la entiendo, ¿no? Entonces, cualquier marca en el mundo que quiera llegar a mis hijos como consumidores tendrá que acercarse a ellos a través del mundo online. Y si quieren que vayan a ver los toros, pues tendrán que acercarse a través de un vídeo, a través del mundo online, porque mis hijos no consumirán ni la televisión, ni el mundo de la comunicación en papel que he visto yo, por ejemplo, en la prensa. Esto, salvo los románticos rockeros, ha muerto, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay que reciclarse. Es algo que, no sé, yo empecé a trabajar a los 16 años y a estudiar a los 16 años y sigo trabajando y estudiando. Y han pasado 30 años desde entonces. Llevo 30 años ahí, dale que te pego, y seguiré, espero, otros 30 años más, aunque solo sea porque me piden que pague impuestos todos los años. Entonces, esto, reciclarse y cambiar, porque las cosas cambian y el entorno cambia, es fundamental. Y me alegro mucho por este señor que dices que está grabando en vídeo su propia carrera profesional, porque eso demuestra que se está reciclando, y esto es básico. Bueno, nos han dado ya el primer aviso con el robot taurino. Pero vamos a ver, el tiempo se nos acaba, nos van a apagar las luces. A ver si podemos 2 preguntas. Total, tenemos 5 minutos máximo, como está diciendo ahí el organizador. Aquí tenemos la siguiente, por favor. La señorita esta. Sí. Sí, por favor. Yo lo único que ruego, brevedad en la medida de lo posible en la pregunta y la respuesta, para que podamos coger alguna más. A ver. Vale, bueno, soy autónoma y también soy SL, ¿no? Entonces, quiero preguntar las posibilidades del, ¿cómo se llama?, del medio de comunicación, ¿cómo hacéis para los inmigrantes que estén visibles aquí también en España? Porque creo que soy uno de los pocos inmigrantes que se quedan aquí en España y todavía creen en España. Por ejemplo, en Estados Unidos se está reformando muchas leyes, ¿no?, sobre el emprendimiento de los inmigrantes allí y creen en los inmigrantes en Estados Unidos. Aquí en España, ¿cómo ayudáis a los inmigrantes, por ejemplo? Muy interesante. ¿Quién se atreve? Bueno, se está hablando, aunque todavía no se ha aprobado, porque llevamos unos cuantos meses esperando a ver cómo se concreta esa famosa ley de emprendedores que está elaborándose. Se supone que una de las medidas más reclamadas por emprendedores españoles también, o sea, es el tema de la visa ligada al emprendimiento en España, ¿no? O sea, que el talento venga de donde venga y la gente, los profesionales emprendedores vengan de donde vengan, por el hecho de, o sea, al crear una empresa en España, pues obtengan ya la visa, permiso de residencia, etcétera, ¿no? Se supone que esa es una de las medidas que irá incluida en esa ley de emprendedores que lleva retrasándose desde antes del verano pasado, que tarde o temprano va a ver la luz, parece que próximamente, pero yo no me atrevería a asegurarlo porque se ha retrasado ya muchas veces y tampoco sabemos la concreción exacta de cómo se va a regular, pero sí que se supone que una de las cosas que se van a regular y facilitar va a ser esa. Muy bien. Siguiente pregunta. Hola. Buenas tardes. Sigo el consejo de Juanma, me presento, soy Gemma Moreno y tengo una productora de contenidos que se llama La Gata Greta Producciones. Quisiera pediros un consejo muy práctico y además siendo muy breve. ¿Qué deberíamos poner en el asunto de un mail que dirijamos a un medio de comunicación para que realmente llame la atención de aquel que lo lee y se interese por esa posible historia que hay detrás? ¿O de qué manera realmente os llamamos la atención para que os fijéis en nuestras historias y podamos acudir a los medios? Muy bien. Juanma, tú mismo, ¿no? Tienes que encontrar una frase que llame la atención. Por ejemplo, imagínate, cientos de miles de niños españoles, adolescentes españoles, se acuestan toda la noche con el móvil en la mano, todas las noches. ¿Tú crees que el periodista lo leería?
Si le llega al de social, lo leerá. Es muy probable, es posible que no, pero lo probable es que sí. Tienes que conseguir una frase y, por supuesto, no mandéis archivos adjuntos con el texto de la nota de prensa, porque no lo abrimos. O sea, no perdáis el tiempo. O sea, o me lo encuentro así o voy al siguiente, porque si recibimos 50 o 100 todos los días, lo que tenéis que conseguir es captar la atención del periodista, interesarle y que el periodista le guste la historia para que se la venda a su jefe. O sea, lo importante es que le gustéis al periodista, que venda la historia, que la publique y luego ya que llegue a la gente. Esto es la vida misma, ¿eh? O sea que... Esto lo he hecho yo. Bueno, ya la última. Bueno, ¿queréis añadir algo más? Brevemente, si me permites, yo a veces compruebo que cuando tú le cuentas a lo mejor a una amiga tomando un café en qué consiste tu empresa, se lo cuentas de una manera mucho más directa, sencilla y clara que cuando intentas vendérselo a un periodista. Y a veces al periodista se lo tienes que vender en esa frase que le habías dicho a tu madre o a tu amiga en un café, directa al grano, que entienda de lo que va tu empresa y lo perciban positivamente, no como algo negativo. No, ser fresco y natural, no oficializar el discurso, que siempre es más aburrido. Muy bien, la última. Sí, aquí. Venga. Mi nombre es Patricia, estoy desarrollando un proyecto que estoy buscando financiación, por eso una de las causas que he venido a este evento maravilloso. Muchísimas gracias por lo que nos habéis contado. Bueno, mi pregunta es cortita. Yo voy a desarrollar un proyecto que es una plataforma para las mujeres sobre la seducción femenina, tanto intelectual como física. Una parte de contenidos, otra parte de lo que es tienda online y otra parte de una nube, pues más contenidos para una mujer intelectual e interesante y que quiera desarrollar lo suyo. Entonces, yo me he basado mucho he estado 6 meses estudiando todo para hacer el business plan, me he formado con gente que me parece interesante, he acudido a todas las conferencias de emprendedores. Me apoyo mucho en la revista Emprendedores porque considero que todos los ejemplos que dan de empresas y los artículos como los desarrollan me parecen muy interesantes. Lo que pasa es que luego te encuentras con gente que realmente parece que sea más publicitaria de empresas, ¿no? Entonces, ¿qué opinión os merece la revista Emprendedores? Bueno, él es de la competencia. De la competencia. Normalmente nosotros tenemos una norma que no hablamos nunca mal de la competencia. Y tampoco bien. Ni tampoco, no hablamos, ¿no? ¿Sí? No, hay que ser elegantes, hay que ser tal. Decir que véndeme la tuya, entonces. La compre. No hablamos. No, yo, si quieres... No, yo solo quiero decir muy rápidamente que has dicho una cosa que creo que es fundamental, lo digo también en respuesta a la anterior pregunta, que es que ha sido un montón de jornadas o conferencias de emprendedores. Es decir, indistintamente de que envíes mailing con archivos adjuntos o no, una cosa básica es hacer networking real, que es ir a jornadas como estas para literalmente atracar a Quique y a Juanma cuando terminen esta charla, ir detrás de él y después además ser constante, perseguirles, enviarles email, llamarles por teléfono y si los volváis a ver, que los veréis en otras jornadas, volver a coincidir con ellos. Esto es básico, la relación humana es fundamental por mucho que queramos. Y en ese sentido acabaréis consiguiendo que vuestras historias les lleguen. Obviamente la historia tiene que ser, como bien dicen ellos, interesante. Pero ir a foros y hablar con la gente directamente, esto es fundamental. Un truco. Por ejemplo, tú imagínate, me ves dentro de 3 meses y me llegas y me dices, hombre, Juanma, ¿qué tal tu hija, la emprendedora? Pues ya me has desarmado, hija mía, que somos seres humanos. Exacto. Yo vivo en Majadahonda, he creado un grupo de emprendedores en Facebook que se llama Emprende con Sentido, hacemos un networking mensual. Y por eso una de las cosas por las que vengo a estas ponencias es porque luego hablo con los conferenciantes que me parecen y ponentes más interesantes para solicitarles las presentaciones, porque en el grupo cuelgo la información de las ponencias que me parecen más interesantes para que los miembros de mi grupo obtengan esa información si no han podido venir a las conferencias. Vale, ¿qué ibas a decir algo? No, yo matizaría lo de Paco, por ser perseverantes, nunca se sabe cuándo hasta qué punto terminar, pero no pesados, porque... No, para nada, yo soy muy maja. No, pidiendo que no le llamen. Porque cada vez nos come más el tiempo, como a todo el mundo, porque hay una sobreinformación. Yo creo que con educación, simpatía y seducción se puede conseguir mucho. Yo ya por concluir, creo que ya hemos entendido bien, es decir, a ver, el papel de los medios... A veces, pues, bueno, el papel de los medios es informar, comunicar, difundir, etcétera, tal, ¿no? Por eso yo he dicho antes al principio, y es el caso nuestro, de nuestro grupo, estamos desarrollando un proyecto mucho más ambicioso porque termina en que aquellos proyectos que mediante unos jurados, etcétera, se consideran viables, se les va a ayudar incluso a buscar financiación. Si tienes luego interés al final, me lo dices, me dejas tu tarjeta y ya contacta con nosotros y ya. Oye, pues muchas gracias. Una cosa más, antes... Aquí utilizáis, imagino, todas las redes sociales.
¿Alguno ha buscado nuestro Twitter de alguno de nosotros mientras estábamos aquí? Pues felicidades, porque las redes sociales para el emprendedor son esenciales. Estupendo. Pues muchas gracias a todos, gracias al organizador. Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, estupendo. Gracias a vosotros. Buenas tardes de nuevo. El programa está ya casi llegando a su fin. Tenemos una última mesa redonda, fantástica, sobre el emprender en las redes sociales, emprender en la red. Tenemos la fortuna de contar en la tarde de hoy como última ponencia con representantes de las redes sociales más famosas de España y del mundo, Facebook, Twenty, y también con un ejemplo magnífico de cómo se puede emprender en la red y emprender con éxito, que es Vente Privé, que es un fantástico ejemplo de cómo se puede aprovechar las redes para vender internacionalmente. A continuación, enseguida les ponemos los micros y enseguida empezamos. Gracias.